Bueno, creo que se nos va haciendo la hora. Vamos a dar comienzo a esta tarde de encuentro. Bueno, hoy estamos aquí a una de la segunda charla, encuentro que vamos a tener dentro del ciclo titulado Perspectivas y propuestas para caminar hacia una cultura de no violencia y paz. Bienvenidos a todas las personas que estamos aquí y las personas que en un momento dado pues hayan podido conectarse vía streaming, pues de igual manera. Esta tarde nos acompaña Francesc Torradeflot, una persona que ha hecho de su vida un compromiso con las tareas que apoyan y animan a entretejer unas relaciones humanas más saludables. Un gesto de ello es precisamente, Francesc, que hoy hayas aceptado venir, hayas aceptado nuestra invitación y venir desde Barcelona a compartir este ratito con nosotros. Él es licenciado en Historia de las Religiones, doctor en Teología, ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre diversidad religiosa, diálogo interreligioso y derechos humanos. En la actualidad, felizmente jubilado, es coordinador de la Red Catalana y Mediterránea de Entidades de Diálogo Interreligioso y de la Red Internacional sobre Mediación y Religiones en Zonas Urbanas. Sin olvidarme de destacar que lo más importante y especial en su vida es ser discípulo de Raymond Panikkar, un gran filósofo y teólogo que nos dejó en el año 2010, con quien participó de forma muy activa durante mucho tiempo en el grupo Vivario. En fin, que a sus espaldas lleva un largo y extenso trabajo sobre la paz y muchas cosas más, pero bueno, específicamente vamos a centrarnos hoy en este tema. Es por ello que me permito la licencia personal de resaltar las grandes cualidades de escucha y paciencia para coordinar las ideas y diversidad de propuestas de los diferentes grupos de diálogo que formamos parte de la Red Catalana de Diálogo. Deseamos que tus reflexiones nos ayuden a comprender, desvelar y responder cuestiones tales como puedan ser el desactivar el odio o saber si las religiones y espiritualidades pueden ofrecer nuevos caminos para obtener la tan ansiada paz. Bueno, pues yo haré silencio y te cedo la palabra. Bueno, gracias a Gloria, que es un placer tener a alguien como ella presentándome, porque ya llevamos años que nos conocemos y trabajamos juntos como compañeros en la red de diálogo interreligioso del Mediterráneo un poco. Y bueno, aquí hay más personas también de la mía que conocemos desde hace años. Para mí es un placer acompañaros y en este Caminando en Red que organizáis ahora estas jornadas. Para mí, que no me gusta mucho moverme, ya os lo digo, soy un poco monje en esto. Cuando me dijeron de venir, no dudé un instante porque era Alicante, porque en otros sitios no hubiera ido. Pero no por Alicante, que es muy bonito también, sino por las personas. Y por tanto es un placer poderos acompañar hoy. Os voy a plantear una reflexión sobre las religiones y la paz. Un poco atrevida en algunas cosas y más apuntando a una cierta utopía que a una realidad. Pero me parecía que vale la pena ser utópicos en la era de las distopías. Y entonces yo creo que mi intención no es hundirnos en un pesimismo atmosférico que nos amenaza, sino construir algunas simientes de esperanza en este mundo tan complicado y tan complejo. Los desafíos que hay son grandes. Aquí os he puesto algunos. Evidentemente, yo me muevo un poco, o sea que todos estos son desafíos importantes, pero quizás el más grave de todos es la crisis axiológica como madre de todas las crisis. Ahora, cualquier crisis que tengamos, política, social, militar, etcétera, etcétera, en el fondo, se reduce a una cosa. Hemos hecho una sociedad de individualistas egocéntricos. Y lo hemos hecho
cuando las religiones, todas ellas, son mensajes de desegocentración. O sea que la cosa es más surrealista todavía. Todos los caminos espirituales enseñan cómo liberarte del ego para hacer la experiencia de la dimensión absoluta de la realidad. Le llamemos Dios, le llamemos divinidad, le llamemos como queramos, o absoluto, etc. Con distintos nombres se expresa lo mismo. Pero para poder hacer esta experiencia hay que desegocentrarse. Pero resulta que hemos hecho una sociedad de lobos, como la que decía Hobbes, muy lejos de la sociedad de Rousseau, del buen salvaje, de la religión natural, de la bondad humana, muy lejos de esto. Y las religiones son quizás las más responsables de esta crisis axiológica, que es la madre de todas las crisis. Porque ¿quién construirá valores en una sociedad donde ya nadie tiene fuerza moral ni autoridad moral para decir qué está bien y qué está mal? Un poco por aquí va. A pesar de ello, lo que planteo es que la religión dialogal como expresión de la sociabilidad y de la cualidad humana. Aquí os doy algunas pistas. Una es, por ejemplo, el homo religiosus. No sé si me oyen los de fuera, pero No sé cómo estará. Esto será... Ah, vale, de streaming. No sé cómo va. ¿Ahora? No. Sí. ¿Sí? No se oye. Por eso me he dado cuenta ahora. Vale, no, aquí, si os fijáis, he puesto varias pistas para mostrar que las religiones tienen un aspecto de sociabilidad, es decir, que la religión es una religación, unir lo que está desunido. Y esta religación se ve en varias cosas. No sé si conocéis el libro este de Roger Bregman, que yo os lo recomiendo, La humanidad, una historia de esperanza. Es un holandés joven, muy joven, filósofo que ahora está al nivel de Harari. Junto con Harari son los que lo rompen. Y él dice en este libro que los humanos más cariñosos son los que tuvieron más hijos y son los que sobrevivieron. Los Homo sapiens eran más cariñosos que los neandertales. Pero los neandertales tenían un cerebro más grande, eran más inteligentes, pero no eran cariñosos. Por eso no sobrevivieron. Es decir, lo que intenta mostrar Bregman es que el ser humano, para sobrevivir, necesita quererse, necesita crear sociedad, necesita ser solidario. Y así garantiza su supervivencia como especie. Un libro muy bonito de leer. Julian Ries es un cardenal de la Iglesia Católica que hizo historiador de las religiones en la Universidad de Lovaina. Él hizo toda una colección de libros alrededor de la idea del homo religiosus, diciendo, todo ser humano, por ser humano, es un homo religiosus. Dice, el hombre, cuando se puso de cuatro patas, se incorporó a la postura bípeda y vio la bóveda celestial, se quedó admirado y seducido por la maravilla de la bóveda celestial. Y sintió, por un lado, terror, miedo, admiración, y por otro, una terrible, terrible seducción. Y esta es la complejidad del homo religioso, que se siente atraído, pero al mismo tiempo respeta la inmensidad del misterio de los mundos. En el Parlamento de las Religiones de Chicago, en 1893, se generó el primer gran evento de la modernidad
sobre el diálogo interreligioso. En este Parlamento no se oye bien. Pues me pongo aquí abajo. Ya está. No sé cómo. Vale, vale. Pues oye, me pongo aquí, no pasa nada, no me muevo. Sí. No, porque igual no funciona. Ya me pongo aquí, tranquilo. ¿Se oye? No, no. ¿Sí? Sí, ahora sí. Vale. Perfecto. Disculpar los del video streaming, pero es que a mí me gusta más moverme que estar aquí sentado. Entonces, no. Bueno, fijaros, en el Parlamento de Chicago era un encuentro, el primer gran encuentro interreligioso que se hizo en Chicago con ocasión de la Exposición Internacional, que era una exposición con finalidad comercial, para vender, de empresa. Pero se dieron cuenta en Chicago ya en 1893 que para poder vender en todas partes, el mundo tiene que ser global. Y para que sea global, las religiones no tienen que pelearse, tienen que dialogar. Entonces se hizo un encuentro, el primer parlamento de las religiones del mundo que se hizo en Chicago. Y en la intervención inicial, Charles Carroll, que era un cristiano, el Parlamento de las Religiones de Chicago lo hicieron básicamente cristianos. Había hindús, budistas, musulmanes, de todo el mundo. Pero los cabeza pensantes fueron los cristianos. Sobre todo cristianos liberales. Algunos cuáqueros, menonitas, universalistas. Digamos que dentro de las iglesias cristianas, los que están más a la izquierda. Pero en este caso trabajaban al servicio del capitalismo, porque el encuentro era una exposición internacional. Bien, en esta exposición él dice presentar al mundo la unión sustancial de la condición religiosa de toda la humanidad. Fijaros, ya en el 1893 habla de unión sustancial y de la condición de la humanidad, una humanidad común, con una condición religiosa común. Pero, claro, ¿qué pasa? No todo es tan bonito, ¿eh? La religión dialogal se tiene que construir a partir de una realidad que es la ambigüedad profunda del hecho religioso. La religión tiene una historia criminal. Todas las tradiciones religiosas tienen historias criminales, muy duras, brutalmente duras. Después diremos que para construir la paz hay que reconocer los crímenes que uno ha hecho. Y esta historia criminal es lo que decía Paniger, dice, la religión es a la vez divina y demoníaca. Y si no hacemos un discernimiento de espíritus, quizás caeremos en las mismas trampas de la historia milenaria. ¿Qué quiere decir discernimiento de espíritus? Que hay que distinguir la religión tóxica y la religión humanista. Aquello que genera paz y aquello que genera muerte y destrucción en la religión. Y esto no es indiferente. A veces se dan las dos juntas, pero por eso hay que discernir, porque si no se discierne, no se puede trabajar con la diversidad religiosa. Ahora, en diálogo interreligioso y en gestión de la diversidad religiosa tenemos muy claro que para gestionar esta diversidad hay que distinguir la religión mala de la religión buena. Y aquí, lo digo ya ahora, religión mala va contra los derechos humanos, religión buena va a favor de los derechos humanos. Y aquí vamos a parar a uno de los grandes inventores de los estudios en conflictología, Johan Galtung, un noruego. ¿Estaba jubilado aquí? Sí. Ah, no lo sabía esto, no lo sabía. ¿Lo conociste tú? Sí. Pues este es, me inclino ante él. Un gran pacifista de corazón noruego. Él formuló la teoría de la hard religion y la soft religion. La hard religion es la religión que enseña el odio.
la religión de la guerra, la religión de la intolerancia, la religión de la exclusividad, la religión de la supremacía. En cambio, la soft religion es la religión de la paz, religión de la paz, la religión del amor, la religión de la tolerancia, la religión de la igualdad, la religión del diálogo. Claro, él dice, las dos se dan y se han dado siempre, pero ahora, por primera vez en la historia, estamos en condiciones de separarlas. Como dicen los franceses, de trancher. Trancher quiere decir cortar. Y poder, sabemos ya claramente qué es una cosa y qué es otra. Por primera vez en la historia. Nuestros antepasados tenían la excusa de que no lo sabían, pero nosotros ya no tenemos esta excusa. Ya no tenemos esta excusa. Y en todas las tradiciones religiosas hay de todo. Hay las dos caras, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, están los dos aquí. Aquí un poco el esquema de Galton, más especificado. Este hombre ha hecho una aportación brutal. Esto lo explicó en la UNESCO, en un encuentro internacional en 1993 y 94, con líderes religiosos de todo el mundo. Y todo el mundo le aclamó, porque es una idea muy simple, muy verdadera, pero que nadie había formulado con la claridad que él formuló. Por lo tanto, la religión en sí, porque es religare, porque es reconstruir puentes, porque es unir lo que estaba separado, tiene la capacidad de abrirse a la alteridad, abrirse a la diferencia, abrirse a lo que no conocemos. Y aquí os he puesto un texto de Martin Buber, un judío, filósofo, que escribió sobre el principio dialógico. Dice, la persona toma conciencia de sí mismo como parte del ser universal. Y dice, como coexistencia. Es decir, yo soy parte del ser en la medida en que soy capaz de existir con otro. No solo, sino con otro. Como los Homo sapiens, que colaboraban porque eran sociables, porque eran cariñosos. No como el neandertal, que era un energúmeno y que se extinguió. Después veremos cómo Naciones Unidas, la UNESCO, cuando habla de diversidad cultural, dice, cuidado, porque la diversidad cultural es tan importante para la supervivencia de la especie humana como lo es la diversidad biológica, dice la UNESCO. Por lo tanto, cuando hay gente que se pone nerviosa porque hay mucha diversidad y dicen, no, aquí tendríamos que ser todos judíos, o todos musulmanes, o todos budistas, o todos católicos, esta gente se equivoca. Aparte de que van contra la UNESCO, contra todo esto que estamos diciendo. Yo ya sé que hay otra gente que dice cosas muy distintas, ya lo sé, pero me interesa presentaros los discursos que van a favor de las religiones como instrumentos de paz. Las tradiciones religiosas necesitan favorecer y comunicar lo mejor de ellas mismas. ¿Qué ha pasado? Durante tiempo, las religiones muchas veces no conocían ni su propia tradición. Ha pasado esto y todavía pasa. Y no saben lo que es mejor de sí mismas. Y mezclan una cosa, mezclan la paja con el trigo. Y entonces lo que proponemos aquí es, primero, un análisis crítico de las historias negativas, lo que decíamos, las historias criminales. Vamos a analizarlas. Cada tradición tiene que analizar las suyas y nosotros tenemos, los de una tradición, podemos analizar las de los demás también. Pero hay que analizarlo. Hay que ser críticos. Tener valor, honestidad, humildad. Y decir, bueno, los que somos cristianos católicos, pues decir, oye, el cristianismo ha hecho muchas barbaridades. La Inquisición, las cruzadas,
etcétera, etcétera. Y sigue haciendo. La pederastia. Todo esto son animaladas, son salvajadas en el sentido negativo, ¿no? y que hay que reconocer. Segundo, liberar todo lo positivo desde la ética, la sabiduría y la espiritualidad. Cada tradición tiene recursos humanistas, la ética cristiana, la ética budista, la ética hindú, la ética musulmana, son un tesoro para la humanidad. Hay que liberarlos, hay que darlos a conocer, hay que hacerlos visibles. No hay que esconderlos, hay que hacerlos visibles. Pero también de sabiduría, los textos de sabiduría de las tradiciones. Todos, textos religiosos, textos también no religiosos. Las religiones es una cosa, pero las convicciones no religiosas también tienen la misma dignidad que las religiones y también tienen una ética y también tienen una sabiduría y también tienen una espiritualidad. Los ateos también tienen una espiritualidad atea, aunque muchas veces no le llamen espiritualidad, pero a través de la poesía, el arte, etcétera, la literatura, la música, la pintura, tienen esta experiencia del absoluto que ellos formulan de manera distinta que lo hacen los cristianos, los judíos o los musulmanes, cada uno con su lenguaje, pero todos son lenguajes. Y después, un esfuerzo compartido por traducir razonamientos de matriz religiosa en lenguaje común. Esto es un lenguaje del gran filósofo político del liberalismo. Hay un filósofo por aquí, antes me lo han presentado allá. Y el gran filósofo político del socialismo, la socialdemocracia, Habermas. Los dos coinciden en esto, que las religiones expliquen sus razonamientos religiosos, los traduzcan para que los entiendan los no religiosos. Parece una chorrada, pero no es una chorrada, es muy importante esto. Esto es un instrumento imprescindible para construir la paz, que nos podamos entender. Y cuando uno no se le entiende, necesita un traductor. Para que digan, cuando este señor habla de Atman Brahman, en el hinduismo, habla de la no dualidad. Y la no dualidad significa que no hay nadie que sea mi enemigo, porque como no hay dos y solo hay uno, no puede haber enemigos. Esto tiene unas consecuencias éticas brutales. Si todos los que estamos aquí no somos dos, sino que somos la misma realidad, no puede haber conflictos, ni guerras, ni odio, ni asesinatos, ¿me explico? Esto un hindú lo entiende muy fácilmente, pero un no hindú no entiende que Advaita, no dualidad, significa comunión entre todos los seres humanos. Hay que explicárselo con un lenguaje compartido. En el budismo pasa igual. El budismo, muchos dicen el budismo no es una religión solidaria. ¿Qué chorrada es esta? El budismo es una religión solidaria. El budismo tiene dos pilares: prajna, que es el conocimiento, la sabiduría, y karuna, que es la compasión, la misericordia, el amor. No se da uno sin otro. Teoría y praxis. Pero los budistas son todos ellos, un buen budista es comprometido, porque no puede tener conocimiento prajna si no tiene compasión. Pero esto los budistas lo saben, pero los no budistas no. Pues hay que traducirlo, hay que explicarlo. Parece una tontería, pero repito, esto es, lo he simplificado mucho aquí. Estos dos señores tienen grandes textos de referencia muy complejos, que son los que ayudan a construir las sociedades del pluralismo democrático actual. Sin estos señores, sin estos teóricos de la filosofía política, los partidos políticos actuales no tendrían filosofía de base para construir una sociedad plural e inclusiva. No podrían, porque no tienen lo que hay que tener. Esto viene después.
Ellos ponen en práctica lo que estos señores propusieron. Pero repito, las religiones tienen que hacer el esfuerzo de traducción, porque si no, no se entiende. Al final la religión la miramos en positivo. Para la paz, la religión para la paz es la religión en positivo. Aunque tenga una cara negativa, que la tiene, como hemos visto antes, y hay que hacer que cada vez minimizar el impacto negativo de la toxicidad de la religión. Esto hay que hacerlo, pero hay que sobre todo focalizar o subrayar aquello que tiene positivo. Primero, descubrir lo mejor dentro de cada tradición, que no es fácil, porque a veces los propios miembros de la tradición no lo saben. No lo saben. Me acuerdo una vez en un encuentro interreligioso en Badalona, cuando un pastor protestante gitano rumano le dijo a un pastor protestante gitano español: tú no eres pastor, le dijo. Y entonces el pastor gitano español le dice: tú no eres pastor. Estoy en una reunión con miembros de varias religiones y sale el musulmán, un musulmán, y les dice: pero no entiendo, vosotros no sois cristianos. Dice: sí, pero los cristianos no tienen que amar a los enemigos y perdonar. Y los dos pastores se quedaron helados porque un musulmán le recordaba el núcleo del mensaje evangélico. Un musulmán le recordaba lo mejor de la tradición cristiana. Uno que no era de su tradición les recordaba a ellos, pastores de su tradición, que lo más importante de su tradición no era discutirse ni tirarse la piedra encima del otro, sino ser capaz de aceptar al otro, quererle, etc. Pero fue un musulmán quien lo hizo. Ahora tenemos en las tradiciones cada vez más diversidad. Hay una gran diversidad, lo que se llama un pluralismo intrarreligioso. O sea, si hay judíos, en Barcelona tenemos 4 comunidades judías, 4. Tenemos los progresistas, los liberales, que están un poco más a la derecha de los progresistas. Después tenemos los de centro, que es la comunidad ortodoxa, y la derecha, extrema derecha, judía, que tiene otra comunidad, que es la comunidad Lubavitch. En una sola ciudad, 4 corrientes distintas de judaísmo. Hay una inmensa diversidad. Por eso cuando alguien dice: ¿qué dicen los judíos sobre el aborto? Cuidado, ¿qué judíos? Porque los judíos, por ejemplo, progresistas, aceptan el aborto o aceptan la homosexualidad. Pero los judíos Lubavitch no aceptan ni el aborto ni aceptan la homosexualidad. Hay una gran diversidad. Pero ¿la sociedad puede aceptar cualquier tipo de diversidad? No. Hay algunos límites que establecen los derechos humanos. Por ejemplo, la violencia. Hacer daño a alguien por motivos religiosos o por discriminarlo por motivos religiosos. O la exclusión de una sociedad, que le prohíbas, por ejemplo, como a los bahá'í les prohíben ir a la universidad, ¿no? Les prohíben ir a la universidad en Irán, no pueden ir a la universidad. O las mujeres bahá'í, que están siendo ahora perseguidas en Irán de una manera terrible. Bueno, todo esto no es aceptable. Como tampoco es aceptable que en Arabia Saudita por motivos religiosos se ejecute a gente. No es aceptable. No es aceptable, aunque en el Concierto de Naciones se acepta. Se hace la vista gorda, porque Arabia Saudita tiene mucho dinero. Y se hace la vista gorda. Hipocresía pura. Pero esto, que en el ámbito político se puede hacer y no pasa nada, en el ámbito religioso es intolerable. Desde el punto de vista de la hard religion y la soft religion, sabemos muy bien lo que es tóxico.
Y aquí, fijaros, os leo este texto de Paul Ricoeur. Dice, la laicidad creo que se define por la calidad de la discusión pública, es decir, por el reconocimiento mutuo del derecho a expresarse, pero más aún por la aceptabilidad de los argumentos del otro. Aceptabilidad no significa estar de acuerdo con todo. Por ejemplo, yo a los mormones no estoy de acuerdo con lo que dicen los mormones. Sus creencias me parecen difícilmente procesables desde una racionalidad occidental. Pero lo acepto, aunque no estoy de acuerdo. Son aceptables. ¿Por qué? Porque no hacen daño a nadie, porque no mandan ejecutar a nadie, porque no mandan perseguir a nadie. Entonces, aunque su creencia me parece un poco surrealista, no me meto con ella, la acepto. Son aceptables. Lo máximo que debo pedir a los demás no es el hecho de adherirse a lo que creo que yo, para mí es verdad, sino que den sus mejores argumentos, que se expliquen, Hay cosas que son inexplicables. Matar a una persona sin juicio porque es un hereje, esto es inexplicable, por mucho que se pongan. Me pueden decir lo que quieran, pero desde el punto de vista racional, humanista, no es explicable. Desde las racionalidades fanáticas sí que es explicable, pero estas ya quedan excluidas. En la UNESCO, la religión se presenta como cultura. En la UNESCO, ahora lo veremos un poco. Por lo tanto, la religión dirá, ahora lo veremos, es patrimonio cultural común de toda la humanidad, hasta de los no religiosos. Motivo por el cual tienen que proteger a la religión. Y la cultura de paz no va sin esta protección de la religión. La religión tiene un valor colectivo para el conjunto de la sociedad irrenunciable. Hay una motivación ética y una motivación espiritual profunda. Por motivos éticos y por motivos espirituales, las personas religiosas trabajarán para y por el bien común. En todas las tradiciones. Esta es la definición de cultura de la UNESCO, aquí arriba. Fijaros, todo en rojo, lo que viene del campo semántico de la religión. Dice, los rasgos distintivos espirituales, esto es propio de la religión, afectivos, religión, formas de vida, religión, sistemas de valores, religión, tradiciones, religión y creencia, religión. Casi el 50% de las palabras son religiosas en la definición oficial de cultura. Hace años, cuando empezaba yo a trabajar en diversidad religiosa, una persona de la Caixa en Barcelona me dijo que no podía darnos una ayuda a una asociación de diálogo interreligioso porque lo que hacíamos no era cultura. Yo dije, ¿cómo que no es cultura? No, no es cultura. La religión no es cultura. Digo, ¿cómo que no es cultura? Digo, mire usted la definición de la UNESCO. Ahora ya la Caixa ya lo acepta y dice... Pero cuando empezaron, los prejuicios antirreligiosos del posfranquismo hacían inviable que los políticos ayudaran a organizaciones que se dedicaban al diálogo interreligioso porque había la palabra religión. Y nosotros les decíamos, pero nosotros no promovemos las religiones, simplemente hacemos que dialoguen entre ellas. No las promovemos, no hacemos propaganda ni facilitamos su difusión, simplemente creamos fuentes. Y ustedes tienen que saber que la UNESCO dice esto. Entonces, fijaros, en la misma Declaración Universal de la UNESCO dice, fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural y por extensión la diversidad religiosa, porque ya hemos visto que la religión es cultura, es tan necesaria para el género humano como la biodiversidad para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y ha de ser reconocida y consolidada en beneficio de generaciones actuales y futuras. Cuando se pierden las lenguas, se pierde algo esencial en las... Cuando se pierden las lenguas,
se pierde algo esencial en la especie humana. Y cuando se pierden las religiones, se pierde un patrimonio de todos que es insustituible. Yo soy cristiano, pero yo he entendido más el cristianismo gracias al budismo, gracias al mensaje de Buda. Y así podía decir, y gracias al hinduismo, y gracias al islam, y gracias... Esto que parece en principio algo sorprendente, es verdad. Ayuda a profundizar la identidad cristiana. El diálogo interreligioso no es una amenaza para la identidad, sino que es una oportunidad de profundizar la propia identidad y darle nuevos sentidos, sin perder. Pero con la adquisición de nuevos sentidos, adquieres también algo más esencial, que es descubrir que el absoluto también se expresa a través de las otras tradiciones religiosas. Y esto es pero también a través de las convicciones no religiosas. Esto, que puede parecer sorprendente, es una bendición que antes de nuestro tiempo, las generaciones anteriores a nosotros no pudieron disfrutar de esta perspectiva, ni aprovecharse de esto. Existía en algunas tradiciones esta perspectiva, quizás los Bahá'í ya la habían avanzado, pero no era conocida por el gran público. Ahora las plataformas de diálogo interreligioso han contribuido a crear, a generalizar y a hacer posible que esto vaya aquí. Este patrimonio religioso común, que hace que yo, que sea cristiano, me interese por el islam, por el budismo, por el hinduismo, como quien le gusta Mozart, también le interesa la música de Bach, o la música de Beethoven, o la música de Chopin. Me explico. No tenemos que a mí me guste más Mozart y que para mí Mozart sirva para mi vida diaria, me levanto con Mozart, me voy a la cama con Mozart. No significa que a mí no me pueda gustar Bach, Beethoven, etc. Que yo sea cristiano no significa que no pueda disfrutar con el budismo, con el hinduismo, con el islam. Sobre todo ese patrimonio común que es la soft religion. Porque la hard religion no es patrimonio común. También lo es, porque también es patrimonio común la criminalidad del ser humano. Pero no nos interesa potenciarlo. No vamos a focalizar en eso. Y en este escenario es definitivo la importancia, como siempre, la batalla del relato, que ahora se dice. Las narrativas, la importancia de las narrativas. En el ámbito religioso, fijaros, aquí está la madre del Cordero. Hay 3 tipos de discurso: exclusivista, inclusivista y pluralista. Estos discursos son transversales, están en cualquier tradición. Un discurso cristiano exclusivista. Solo los cristianos nos salvamos. Solo Jesús es la verdad. Solo la fe salva. La fe cristiana salva. Esto es exclusivista. Discurso inclusivista. Bueno, los budistas, los hindús, los judíos, como son buena gente, también son cristianos. Son cristianos anónimos. No lo saben. Ellos no saben que son cristianos. No hace falta ni que se conviertan. No hace falta. Pero como son buena gente, son cristianos. Yo sé que ellos son. Yo sé que ellos son. Ellos no lo saben. Ellos no lo saben, pero yo sé que ellos son. Y así también el islam anónimo, el budismo anónimo, el hinduismo anónimo. O sea, nos salvan a todos, pero nosotros no sabemos que estamos salvados. Pero bueno, nos salvan. Y tercero, el pluralismo. Pluralismo significa solo Dios conoce la verdad, solo Dios salva, y las demás tradiciones, cada uno nos acercamos a Dios como podemos, con humildad, sin saber expresar lo que Él es, o lo que es la divinidad,
dejándonos penetrar por esta divinidad, pero no la podemos poseer. No la podemos poseer. Estamos en sus manos. Esta actitud de humildad acepta que hay muchas maneras de acercarse a la sola, única verdad. La realidad última o absoluta, la dimensión absoluta de la realidad, decidle como queráis. Hay muchas maneras de acercarse. Cada uno tiene la suya. Y para el que tiene la suya, esas tienen valor de ultimidad. O sea, va hasta la muerte por esa tradición, porque es la suya. Pero eso no significa que esté dispuesto a matar a los demás. No significa que esté dispuesto a matar a los demás. Y aquí tenemos la aparición también que quería del Galtung otra vez, y también de Jean-Paul Le Dirac. Jean-Paul Le Dirac es un protestante menonita que tiene un libro muy conocido que se llama La imaginación moral. La imaginación moral es una belleza de libro, donde él dice, es un protestante que se dedica a la cultura de la paz y a la mediación en conflictos. Ha mediado en el conflicto de El Salvador, medió en el conflicto de Mozambique. Es un trabajador social de trinchera, pero también es un filósofo. Y él escribía, en esta imaginación moral dice, cuando hay un conflicto, muchas veces no sabemos cómo salir del conflicto. Desde el punto de vista racional estamos bloqueados. La razón lógica no tiene manera humana de encontrar una solución al conflicto. Hay tanto odio, tantas razones históricas, que es muy difícil salir del conflicto. Pero él dice, pero, cuidado, si tienes experiencia profunda de la realidad, si tienes una experiencia profunda de Dios, mística si queréis, si tienes una experiencia profunda de esa verdad que nadie posee y que todos admiramos, si tienes una experiencia profunda de eso, tienes mirada periférica. ¿Y qué es la mirada periférica? Igual lo conocéis también, serendipia. Serendipia significa esa capacidad de captar en cada situación aspectos inesperados que nos sorprenden y que vemos que pueden ser la solución del conflicto. Entonces él en el libro explica varios casos de procesos de paz donde una cosa inesperada, una intuición de un campesino, una ama de casa de la selva que ha tenido una intuición y que todos los mediadores no encontraban la vía para solucionar el conflicto, y esa persona con mirada periférica, con una experiencia de la realidad profunda, desde esta experiencia profunda de humanidad profunda, ha sido capaz de ver cosas que los demás no veían. Y esto es Jean-Paul Le Dirac, es muy bonito, muy bonito. La imaginación moral. Después, aquí os he puesto a Gandhi, Martin Luther King Jr., Thich Nhat Hanh o Amadou Bamba, todos ellos pacifistas. Este es de Senegal, Amadou Bamba, anticolonialista, pacifista radical. Cuando vinieron los franceses, en lugar de proponer la yihad contra los franceses, él propuso trabajo, humildad y una vida religiosa profunda para combatir a los franceses. Procesos no violentos, de lucha no violenta. Thich Nhat Hanh fue un monje vietnamita que ha sido el fundador de las comunidades del Interser, no sé si conocéis, budistas, y intentó un poco luchar contra la guerra de Vietnam. Los americanos le acusaban de ser pro-vietnamita y los vietnamitas de ser pro-americano. Un pacifista con una larga trayectoria, ahora muerto ya. Martin Luther King no hace falta que os diga quién es, y Gandhi tampoco. Las religiones han construido paz, sí, tienen grandes constructores de paz.
y hay que focalizar en ellos. Ellos nos muestran la soft religion. Ellos son santos de la soft religion. Santos de la soft religion. Bueno, seguimos un poco. Como veis, os he intentado mostrar de qué manera las religiones son constructoras de paz, y no lo fueron, ni que lo serán, sino que lo son ya ahora, y que desde ahora se puede incidir en que lo sean más en el futuro. El diálogo interreligioso como tal es un espacio privilegiado para la construcción de la paz. A nivel internacional, aquí os he puesto alguna lista de las grandes organizaciones internacionales de diálogo interreligioso. La iniciativa de las Naciones Unidas es la red más extensa de diálogo interreligioso, con más de 1000 grupos de diálogo interreligioso en todo el planeta, en todos los continentes, que es una red de base. Se creó a imagen y semejanza de las Naciones Unidas, lo creó un obispo de San Francisco que se llama Swing, que creó esta organización muy horizontal, nada jerárquica, que incluye las tradiciones religiosas, las espiritualidades y las tradiciones indígenas. También las tradiciones indígenas. Religions for Peace es una organización básicamente de autoridades religiosas, más que nada autoridades. Hay también gente que no son autoridades, personas significativas, pero sobre todo autoridades. Trabajan los aspectos de la mujer, el diálogo interreligioso femenino y los jóvenes. Aunque yo soy un poco crítico con esta organización, porque al ser muy institucional, mucho ruido y pocas nueces. Es decir, mucho marketing y poco trabajo, para mí, pero bueno, todo suma, también las autoridades. Sí. La UNESCO y las Naciones Unidas tienen un gran trabajo desde hace muchos años a favor del diálogo entre culturas. Y desde el diálogo entre culturas promueven el diálogo interreligioso. Y a una larga trayectoria, desde la época de Federico Mayor Zaragoza, que estuvo de director general y le dio un gran empuje a todo este ámbito. Hay muchas cátedras UNESCO en todo el mundo de diálogo interreligioso. Aquí en España hay una en Castellón, y bueno, hay una vitalidad muy grande en ese sentido, en la UNESCO. Después está todo el tema del humanismo intercultural, que aquí, fijaros, os he puesto a Raúl Fornet Betancourt, no sé si lo conocéis, es un cubano que es profesor en Alemania, en la Universidad de Alemania, y es discípulo de Raymond Paniker. Y él habla del diálogo intercultural y habla de los diferentes acentos de humanidad que son las distintas culturas. Igual que es bonito que una lengua sea hablada con distintos acentos, el acento cubano, el acento mexicano, el acento peruano, el acento ecuatoriano, también es bonito, dice él, que la humanidad aprenda a hablar con los diferentes acentos de las diferentes culturas. Y las culturas estas no son inferiores, son distintas. Y hay que aprender a hablar estos acentos. Y no nos podemos permitir el lujo de perder estos acentos. Tiene bastante... Es un poco poeta, él habla de la melancolía de los acentos. La melancolía de los acentos. Pero no en cuanto a depresión, sino de la nostalgia de los acentos, que se están perdiendo, que la gente los menosprecia, que nos dejamos llevar siempre por las culturas mayoritarias, olvidando las minorías. Es como si solo cuidáramos al hijo mayor y a los demás hijos los maltratáramos. Como el mayor es el más importante, es el heredero, pues los demás los pisoteamos, ¿no? Y al final, la última línea es para subrayar la ineludible alianza entre derechos humanos
y diversidad cultural, religiosa y diálogo. No hay derechos humanos posibles sin diversidad, no hay diversidad sin derechos humanos. O sea, yo he encontrado muchas veces críticas a los derechos humanos porque son occidentales, judeocristianos e ilustrados. Está bien, sí, es cierto, son eso. Pero si hay que reformarlos y mejorarlos, se reforman y se mejoran. Una nueva generación de derechos humanos que incluya lo que les falta, que incluya, por ejemplo, el valor de la naturaleza que proponen los hindús o los budistas, que incluya los derechos sociales que proponen los países más de izquierdas, los antiguos países de la órbita comunista, o que incluya, por ejemplo, las culturas indígenas minoritarias. Hay que hacer unos derechos humanos que incluyan eso, pero no podemos renunciar a la dignidad inalienable del ser humano. Entre otras cosas porque las minorías indígenas o las minorías budistas o hindús, donde estén, o musulmanes, se ven beneficiadas de los derechos humanos. Gracias a los derechos humanos no los asesinan. Por lo tanto, no puedes prescindir de los derechos humanos. Aunque puedes reconocer que están limitados, son insuficientes y tiene que haber una nueva generación de derechos humanos. Y en eso estamos, ¿no? En este proceso se está. En las Naciones Unidas hace muchos años, prácticamente decenios, que se trabaja en la nueva generación de derechos humanos. Y esto es un trabajo valioso, pero que tiene que pasar por el filtro del consenso, y eso no siempre es fácil. No siempre es fácil. Seguimos. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos ya terminando, ¿no? Voy a ir deprisa. ¿Hasta las 9? Este diálogo interreligioso tiene que darse en la proximidad. La proximidad significa en los barrios. Si no hay diálogo interreligioso en los barrios, el diálogo interreligioso es una utopía filosófica, genérica, que no. Y desde hace años que descubrimos que los barrios son el lugar privilegiado del diálogo interreligioso. No solo no son secundarios, sino que son el lugar privilegiado del diálogo interreligioso. Dice Martin Luther King, dice, cualquier religión que profese preocuparse por las almas de los hombres y no se preocupe por los barrios marginales que las estropean, las condiciones económicas que las estrangulan y las condiciones sociales que las paralizan, es una religión seca como el polvo. Una religión así es la que a los marxistas les gusta ver como un opio para el pueblo. Esto lo dice. Es decir, si la religión no sirve para cambiar la vida de las pobres personas de los barrios, del día a día de la gente sencilla de los barrios, no sirve para nada. Y esta aportación de Luther King es universalizable a todas las tradiciones. Hay Luther Kings en el hinduismo, en el budismo, en el islam, hay Luther Kings. No son muy conocidos, pero a verlos haylos. Y son todos santos de la soft religion. Las iniciativas interreligiosas locales mejoran las relaciones de las comunidades con el entorno social del barrio, las otras organizaciones sociales del barrio, con la administración local, el ayuntamiento y los representantes del barrio, también con los medios de comunicación locales, las radios del barrio, las revistas del barrio, y se normaliza la diversidad religiosa en el barrio. Porque no son bichos raros. Las comunidades religiosas de un barrio no son bichos raros. Los musulmanes del barrio no son bichos raros. Los judíos del barrio no son bichos raros. Los protestantes evangélicos de la iglesia de Filadelfia no son bichos raros. Son gente normal. Y después, la labor de servicio y de mediación que favorezca la integración de los grupos religiosos en las tareas sociales del barrio. Por ejemplo,
Si hay una recogida selectiva de basura en un barrio, que lo organiza el ayuntamiento con voluntarios, las comunidades tienen que participar. Tienen que participar. Si hay un concierto intercultural en el barrio, las comunidades religiosas tienen que participar. No se las puede excluir, no se las debe excluir. Con normalidad, como participa el club de ajedrez, o como participa la peña del Barça, o participa cualquier cosa, ¿no? Tienen que participar. Después también, por último, contribuir a que la convivencia ciudadana y la realización personal de los seres humanos. Es decir, si algunas comunidades pueden ofrecer a los vecinos del barrio participar en una meditación, en un silencio, en un taller de risoterapia, en un taller de yoga, ¿por qué no? No pasa nada. No pasa nada, ¿eh? En los grupos de diálogo siempre decimos que se tiene que diferenciar el proselitismo del testimonio religioso. El testimonio no intenta convencer, ni ganar, ni convertir. El testimonio. El proselitismo, sobre todo cuando es agresivo y coacciona o coarta la libertad de las personas y es hostil y violenta, eso sí que se tiene que desautorizar. Bueno, y esto ya lo hemos dicho un poco, no voy a entretenerme más. Simplemente deciros esta diapositiva que he pasado es para decir que el diálogo interreligioso tiene que trabajarse en el aula. La educación en cultura religiosa tiene que llevar también la educación en diversidad religiosa y la educación en diálogo interreligioso e interconviccional. En las aulas. En Inglaterra ya se está haciendo esto. Aquí todavía es muy nuevo. Es decir, en lugar de enseñar solo cultura religiosa, que está bien ya estaría bien, enseñar también que hay que dialogar entre las diferentes religiones, entre las diferentes éticas, entre las diferentes sabidurías, entre las diferentes espiritualidades. Hay que dialogar, hay que enseñar a dialogar. Lo que se llama, los ingleses hablan de, en lugar de educar sobre religiones, educar desde las religiones, pero juntas, desde el diálogo. Así no habrá sospechas de que hacemos catequesis o proselitismo. Y aquí termino el gran desafío que supone lo que para mí, esto yo me inspiro en María Corbí, un jesuita de Barcelona, que propone crear centros, allá donde no haya centros de culto, crear centros de cultivo de cualidad humana profunda, que sería espacios para trabajar todas las sabidurías de la humanidad y donde practicar técnicas de meditación, de silencio, procedimientos de silencio para asimilar esa sabiduría de la humanidad y construir esa humanidad común, esa humanidad fraterna, si queréis, esa religión natural, un poco, que decían los ilustrados, que hace que toda la humanidad no nos matemos, ni nos persigamos, sino que estemos más preocupados por colaborar, por querernos, que por destruirnos. Y esto ya viene de la Ilustración, fijaros, siglo XVIII. O sea que no. Y aquí decía que lo que dice Meloni, el no espacio, es decir, él dice el no lugar, que en el fondo es el lugar de la experiencia de la dimensión absoluta de la realidad, que no tiene forma. Y como no tiene forma, no está en ningún lugar y está en todos. No está en ningún lugar y está en todos a la vez. Lo que sí es seguro que es que como no es un lugar, como no es una forma, nosotros no la poseemos.
somos poseídos por ella, nos dejamos penetrar y transformar por ella. Y esta sabiduría humana profunda es común a todos. Y si no hay lugares de culto porque se cierran, habrá que crear lugares de cultivo de la cualidad humana profunda. Y a veces, ¿por qué no? Igual lo tienen que crear los políticos esto. Mira, una tarea para los políticos. Pero no controlado por los políticos, ¿eh? Ellos simplemente hay que crear los espacios para que se pueda trabajar esto. No estamos hablando de construir ideologías, estamos hablando de un espacio para cultivar la cualidad humana profunda. Un espacio para cultivar la cualidad humana profunda, sabiendo que es el espacio del no espacio, del no lugar, de la experiencia de la dimensión absoluta de la realidad. Y ya está, y aquí termino. Para mí, esta experiencia de la dimensión absoluta de la realidad es la fuente de la paz universal. Estuve dudando en casa si empezar la charla por un rato de silencio. Y no lo he hecho al final, porque no me gusta. Bueno, pero si lo podéis hacer en vuestra casa es empezar una respiración profunda. En la inspiración se coge todo el sufrimiento y las guerras y conflictos del mundo. Y después, cuando viene el momento de expirar, se expira la paz de la cualidad humana profunda, esa paz que brota del silencio profundo que nos permite contactar con esta dimensión absoluta de la realidad. Entonces nosotros nos convertimos en constructores de paz, como decía Jean-Paul Le Dirac. Seremos capaces de encontrar la forma de construir una paz en un mundo que cada vez está aprendiendo más a odiarse y a construir la cultura de la guerra, más que nunca. Si somos capaces desde dentro de ver que lo importante es esta humanidad compartida y lo hacemos desde nuestra experiencia de la dimensión absoluta, surgirá desde esta serendipia de la que habla Jean-Paul Le Dirac, desde esta creatividad e imaginación moral, la forma que ahora no sabemos cuál es, porque nos cuesta mucho imaginarla, de construir una nueva sociedad humana en paz. Y yo creo que aquí las religiones pueden aportar algo que no pueden aportar ni los éticos, ni los conflictólogos, ni los políticos. La paz se tendrá que construir con ética, con conflictología, con política, pero lo que pueden aportar la dimensión absoluta de la realidad de las personas que hacen esta experiencia es insustituible, irreemplazable, imprescindible. Ya está, ya acabo aquí. Bueno, pues no sé vosotros, pero bueno, yo me voy con muchas ideas, muchas propuestas, con ilusión y sobre todo pues con mi compromiso personal, que algunos ya me conocen. Ya estoy trabajando en diálogo interreligioso unos cuantos años y sigo. Me motiva a continuar precisamente en aquello que estaba comentando Francesc, de barrio, ¿no? Trabajo de barrio. Pues en mi pequeña parcelita que me tocó, pues ahí es donde seguiré trabajando. Bueno, Francesc, muchas gracias. La verdad es que apasionante. Si os parece, abrimos un pequeño espacio de dudas, de compartir, de reflexiones. Si os parece, adelante, pasamos el micrófono para aquellos del streaming, ¿no? Sí. Quería saber qué opinión tiene respecto a la resistencia pacífica no violenta que ejercieron Gandhi
Luther King, Nelson Mandela, incluso John Galtung, tiene una política de resistencia. Y esto, en los movimientos pacifistas hay mucha diversidad, pero yo creo que las religiones, al tener contacto con el movimiento pacifista, que no se ha mencionado, ¿qué pensamiento puede transmitirnos de esto? Sí, bueno, primero una profunda admiración, yo diría más, una profunda veneración por el testimonio de todos estos santos, luchadores, que en su vida supieron compaginar la contemplación y la acción. Y eso ya es un tesoro. Yo creo que ser religioso ahora, a partir de ahora, ya no es compatible. Yo he estado hace unos días en Poblet, en el monasterio de Poblet, con los monjes. Yo creo que ahora ya el modelo de Poblet, tal como existió en los siglos XII, XIII, XIV, XV, ya no tiene sentido. Solo tiene sentido si se convierte en un modelo profético de compromiso en favor de la lucha por la paz, por la solidaridad, por la justicia. Entonces sí que tiene sentido, pero como antes no tiene sentido, porque ahora vivimos en una sociedad que ya no es una sociedad agraria, ni tan siquiera ya es industrial. Ahora vivimos en una sociedad de conocimiento, de ciencia y tecnología en acelerado crecimiento, con generación de nuevos productos y servicios en cascada. Y aquí, donde el cambio continuo es vertiginoso, necesitas anclarte en lo que no cambia. Y lo único que no cambia es el no lugar del que habla Meloni. O si queréis, la no forma. O si queréis, la divinidad no cambia. Lo demás cambia todo. La política, la ciencia, el deporte, todo. Pero cambia a una velocidad y estos son los que más cambian. Esto cambia a una velocidad. Entonces, yo intento hacer una normativa para controlar Internet que al cabo de una semana de hacerla ya está caducada. Pero no porque los políticos de la Unión Europea no sepan hacer normativas, sí que saben. Pero la ciencia y tecnología va a una velocidad. No hay leyes ni seguridades en este tipo de sociedad cambiante, vertiginosa. La única seguridad intangible es la intangible, es la dimensión absoluta de la realidad. Es hacer pie en lo que no tiene pie y aprender a movernos en ese movimiento espiritual, misterioso, que no controlamos, en ese no lugar. Y traducido a lo que decías, para mí la lucha no violenta es un ejemplo sin igual de lo que Gandhi llamaba la acción desinteresada. Lo que dice el libro del Tao, no sé si lo conocéis, en el libro del Tao habla mucho de la acción desinteresada. O sea, cuando actúes, no lo hagas pendiente de los frutos de tu acción. Cuando actúes, no lo hagas pendiente de los frutos de tu acción. Gandhi sabía que le iban a matar. Luther King sabía que le iban a matar. Si lo hubieran hecho por estrategia, es decir, si lo hubieran hecho para conseguir un fin determinado, igual no los hubieran matado. Pero a los dos lo mataron. A Jesús también lo mataron, Al primer Muhammad, la paz sea con él, al primer Muhammad le hubieran matado también, al de la Meca. Pasa que Muhammad fue un poco espabilado y al final hizo un cambio de registro y salió con la historia de la yihad defensiva, que le salvó a él y salvó su tradición espiritual. No lo voy a juzgar por eso, pero no es el tipo de acción que propone Jesús, que propone Gandhi, que propone
luterquino que proponen muchos otros maestros espirituales de todas las tradiciones. La acción desinteresada tiene que estar dispuesta a fracasar para tener éxito. Porque nosotros ya podemos ver lo que hizo Jesús. ¿Fue Jesús un fracasado? Para mí no. ¿Pero él tuvo la experiencia del fracaso? Sí. Sí, totalmente. Y murió diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloí, Eloí, lema sabactani, en la cruz, en arameo. No es un testimonio de éxito, de estrategia política, no es un fracasado. Luther King sabía que le iban a matar. La noche antes, él dijo a sus compañeros, puede ser que me maten. Y le mataron. Y todos los grandes maestros espirituales, si no mueren, no nacen. Para que la simiente dé fruto tiene que morir. Tiene que morir. Aunque todos los que estamos aquí aspiramos a dar fruto sin morir. Todos. ¿No? Yo primero. Pero yo no voy a rebajar el valor de la no violencia, el valor crístico de la no violencia. No lo voy a rebajar porque yo no tenga la altura moral de llevar esto a sus últimas consecuencias. No se me puede pedir que sea un héroe. Pero si bien no soy un héroe, lo que no soy no puedo mentir y decir que Jesús quería montar un chiringuito como es una iglesia. Jesús no quería montar una iglesia. Yo soy teólogo, doctor en teología y sé lo que estoy diciendo, ¿eh? Y no es heterodoxo. Él no quería montar una iglesia. Él montó una comunidad, sí, eso es cierto. Construyó las bases de una comunidad. Pero una iglesia, él murió solo en la cruz, abandonado, solo con su madre y un discípulo poeta y soñador y 4 colgados. Eso no es un éxito. No es el fracaso. Pero fijaros, yo he trabajado durante años y ahora he escrito un libro, de textos religiosos donde uno de los capítulos lo dedico todo él a la acción desinteresada, los textos de sabiduría de las tradiciones que hablan de acción desinteresada. En mi espíritu, cuando hice el libro, pensaba en Luther King, en Jesús y en Gandhi. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Las ramas del nido. Las ramas del nido. La idea era coger textos de todas las tradiciones que se basen en lo que llaman los taoístas la acción de la inacción, Wu Wei. Wu Wei le llaman. La acción de la inacción. Cómo no actuar puede ser la mejor acción. Puede ser la mejor acción. Esto lo dice también Rousseau en un pasaje de la Le Rêverie d'un promeneur solitaire, el último texto que escribió Rousseau cuando ya estaba solo y abandonado por todos, el padre de la democracia occidental, Rousseau, el contrato social. Él escribió un texto diciendo, todo lo que hago no sirve para nada, pero es verdad. Nadie me ha entendido, me he quedado solo, todos me han rechazado, me han apartado, pero yo sé que es verdad. Y cuando paseo por estos campos de una isla donde estaba él, una isla donde le desterraron porque él fue perseguido durante todos sus... Dice, cuando paseo por estos campos y veo la inmensa belleza de la naturaleza, me doy cuenta de la verdad
que está en la naturaleza. Y yo, todo lo que he intentado hacer por cambiar la sociedad, por hacer del hombre naturalmente bueno el hombre social, dice, todo esto es verdad, aunque me he quedado solo y todos me han dejado de lado. Si no lo habéis leído, este texto es muy bonito. Si alguno puede leerlo en francés, está colgado en internet. Rêverie d'un promeneur solitaire. Las ensoñaciones de un paseador solitario. Tuvo la experiencia del abandono, de la soledad, de la miseria, del fracaso. Y en esa experiencia él dice, nunca he sido tan feliz como ahora que soy tan desgraciado. Nunca he sido tan feliz como ahora que soy tan desgraciado. Hola, buenas noches. ¿Se ve bien? ¿Sí? A ver, yo escuchándote estoy dándole vueltas también. No ha habido en ningún momento, en todo esto último que estás diciendo, no hay ninguna alusión a la otra vida. Es decir, Jesús muere como un fracasado, pero yo también soy como tú cristiano y yo creo profundamente en la resurrección de Jesús y entiendo que ese es su gran triunfo. Y entiendo que todas estas personas, Gandhi, Luther King, Mahoma, Buda, etcétera, todos ellos también pensaban en otra vida que no se acaba con esta. Y creo que la gran tragedia muchas veces de nuestra sociedad, entre otras cosas, es ver la muerte como lo peor de la vida, cuando la muerte, desde una perspectiva religiosa, no es más que un encuentro con algo, con ese Dios o lo que llamemos, que no podemos ni imaginar, que no podemos ni explicar, pero que es, desde mi punto de vista, la gran realidad. La vida esta es real, pero también lo otro es real. Entonces, me estaba planteando esto y de momento digo, bueno, pues lo voy a decir. No sé qué te parece. Me parece muy bien y de hecho yo pienso que el amor de Jesús es el que es inmortal. Es la resurrección. El amor sin límites. Él hubiera fracasado si no hubiera sido capaz de amar sin límites. Y esto tuvo la mala suerte que le costó morir como murió, una muerte violenta. Pero lo que es auténticamente inmortal en Jesús, en Gandhi, en Luther King, lo que les hace resucitar es esa capacidad de amar sin límites. Y cuando en el Tao Te Ching Lao Tse habla de la acción desinteresada y de la fuerza de la acción desinteresada, él tiene muchas imágenes que van en la línea del amor, pero tiene una imagen muy bonita, dice, en lo más pequeño está lo más grande. En la humillación está la exaltación. ¿Te suena esto como cristiano? ¿Te suena? Un himno de San Pablo. Es importante esto. Es decir, en la muerte está la resurrección. Si el grano no muere, no da fruto. Este es el misterio de la vida, en el fondo. Es el misterio de la vida. Algunos, por ejemplo, en el hinduismo y en el budismo dicen que la muerte no existe. No morimos. Es un problema de una ilusión mental. Nos creemos que morimos, pero somos inmortales. No morimos nunca.
es imposible morirse. Aunque nosotros tenemos la experiencia de la muerte cada día y lo vivimos con dramatismo. Pero los grandes maestros espirituales no temen morir. Todos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no existe la muerte. Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está? Agradecerte profundamente, siempre que te escucho, la solidez de los argumentos y la belleza, como la totalidad que hay en cada palabra, le inunda a uno de esperanza. Estamos hablando de paz y de no violencia, sin embargo, en el cotidiano, ¿cómo se...? Esa es una pregunta un poco, pero todo esto me parece muy bello, lo leo, lo trabajo, lo siento, lo vivo, lo creo, pero en mi cotidiano andar, algo me falta, algo falla ahí. ¿Cómo hacerlo, verdad? ¿Cómo? Que yo lo siento, que esa plenitud es cuestión de un pensamiento, de una práctica, de una meditación, de una coherencia de vida, pero realmente cómo mantenerse para no ser tan humano, demasiado humano. 3 cosas. Primero, practicar el silencio. El silencio es la práctica común a todas las tradiciones que hay que practicar para no sentirnos, digamos, violentados por la dispersión, este caos de la banalidad que nos rodea, ¿no? y el pesimismo ahora, el pesimismo del entorno, ¿no? Segundo, la lectura espiritual, lo que antes llamaban los monjes la lectio divina. En el monasterio de Poblet, donde estuve hace unos días, a la noche, antes de las completas, yo tuve la suerte de estar con los monjes dentro del monasterio y en las completas nos íbamos todos a la sala capitular. No sé si habéis estado en Poblet, pero es espectacular, es medieval. Y a la sala capitular leíamos un texto espiritual antes de ir a las completas. Esa lectura espiritual que renueva, de sabios, de estos santos que decíamos de la paz, de la soft religion, leer a los sabios estos que reconfortan, que son como un poco de aliento fresco, suave, como la brisa suave esa de Elías, en el monte, cuando descubre a Dios en la brisa suave, pues un poco descubrir en las palabras de sabiduría de estas y buscar libros. No, hay uno muy bonito de Tolstoy que se llama, ¿cómo se llama? El camino de la vida. El camino de la vida. Es un poco cara, pero está muy bien. El camino de la vida. Yo lo he leído durante mucho tiempo, un fragmento cada momento. Él recoge textos de todas las tradiciones. Fragmento corto antes de irte a la cama. Esto los que hacen yoga, mindfulness, etcétera, etcétera, dirían un pensamiento positivo antes de ir. No pantallas, no películas agresivas, series que te generan angustia, ansiedad, sino algo positivo, ¿no? Y después, lo tercero, la comunidad de los sabios y sabias de Dios que existen en todo el mundo, que existe también en Alicante, que es la comunidad de la gente de bien que comparten los mismos valores, los mismos ideales, principios, lo que ya tenéis aquí en la red. Pues esta comunidad
frecuentarla, que sirva de alimento, que sirva de alimento. Yo creo que esto son 3 elementos para salir de esta especie de desánimo que tenemos todos, porque yo comparto contigo a veces lo que tú decías, y de vez en cuando algún retiro espiritual también, con gente como Meloni, como gente interesante, gente libre también, gente libre, gente espiritual, que no quieren vendernos ninguna moto, que no quieren que nosotros nos convirtamos en sus discípulos, sino que simplemente son hermanos nuestros que quieren compartir con nosotros. Porque en las comunidades de estos sabios y sabias que queremos aprender a ser sabios y sabias, todos somos maestros y todos somos discípulos. Ya no existen los gurús de antaño. Esto se acabó ya. Todos vosotros sois maestros y todos nosotros somos discípulos. Todos. Ya se acabó eso del gran maestro. Yo no me creo a ningún gran maestro. Admiro a mucha gente. Admiro a Meloni, por ejemplo. Pero no lo considero mi maestro. No lo considero más maestro que a ti. Tú me enseñas a mí como Meloni también me enseña, pero no más que Meloni, o sea, no Meloni más que tú. Has dicho que en esta comunidad de sabios, de gente buena, hay algo de la red. ¿Qué es eso de la red? ¿Qué es un grupo? ¿Qué es internet? Sí. Es el grupo que convoca la charla de hoy. Sí, sí. Esto mejor que lo expliques tú, que es la red. Bueno, Caminando en Red es una entidad donde se aúna el esfuerzo de varias entidades que trabajamos en pro del diálogo y del encuentro, del crecimiento personal, de mejora de la humanidad. Somos 3, no me sé memoria, ¿verdad? Sí. El Chivatillo. A ver, del Centro Loyola, de OAC, de la mía, comunidad, sí. Es que somos varias entidades, entonces bueno, pues, aunamos esfuerzos. Y si quieres tomamos la última palabra y vamos cerrando. Yo, ¿ahora va? Sí va. No, yo lo único que quería decir es que gracias, porque lo que hemos estado viendo esta noche aquí, es decir, como que da luz para poder interpretar desde aquí los acontecimientos que nos está tocando vivir, tanto acontecimiento distópico, tanto acontecimiento y tan rápidos y tan brutales y tan bestiales. Yo creo que desde mi entender, a lo mejor ingenuo o positivo, no lo sé, están sucediendo porque nos van a llevar hacia esto. Es decir, hasta ahora, aquí, lo que has estado comentando, lo que hemos estado viendo en el diálogo, está reducido a grupos pequeños, no es la mayoría de la gente. Y yo creo que estos acontecimientos nos van a llevar muchos hacia ahí, ¿no? Y me hace vivirlo en positivo, es decir, me hace pensar que lo que está sucediendo nos encauza hacia encontrarnos en el no lugar, como dice Meloni, a encontrarnos. Igual que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, la gente se movilizó para conseguir una sociedad de paz, pero ¿por qué lo consiguieron? No porque lo habían pensado, sino porque lo habían vivido desde una Primera Guerra Mundial, desde una Segunda Guerra Mundial, experimentaron vivencialmente, dijeron hasta aquí, ahora vamos a ir a por la paz. Pues aquello se nos ha olvidado, entonces tienen que volver a acontecimientos distópicos para que nos lleven como humanidad, como grupo humano hacia esto, porque si no, para 4 que lo piensan, no. Cierto. Hay que llegar.
Y así es como intento vivir con paz lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Que me tiene muy turbada. Es decir, Sí, los sí. acontecimientos distópicos me tienen muy turbada. Eso era agradecer simplemente el foquito de luz que has puesto. Gracias. Bueno, yo no lo he puesto, yo lo que he intentado es compartir lo que dicen estos sabios y sabias de las distintas tradiciones de que en este no lugar ahí está la luz. Y esa luz es tan fuerte que nos irradia a nosotros y nos permite vivir con esperanza esta tremenda oscuridad de la distopía que estamos viviendo y que nos va a llevar al umbral de la tolerancia esta, límite, que o bien terminará con la especie humana o bien nos hará reaccionar, construyendo algo nuevo que ahora es difícil de imaginar, pero que la serendipia esta o la imaginación moral nos tiene que ayudar a construir entre todos, en comunidad, donde todos somos maestros y discípulos. Nadie nos va a solucionar la vida. Esto ya lo decía Paniker. A Paniker le preguntaban en una charla hace muchos años, ¿cuál es la alternativa al capitalismo? Y él dijo, no hay una alternativa, hay muchas. Y las tenéis que construir vosotros. No esperéis que os vengan nadie con ideologías ni partidos políticos a construir la alternativa. Vosotros sois quienes tenéis que construir la alternativa. Muchas alternativas, muchas. En Alicante, una alternativa, la de aquí. Porque las grandes alternativas siempre se han hecho desde el absolutismo, de las autocracias y forzadas, antinaturales, y entonces no funcionan. Se corrompen muy fácilmente. El capital es un artista de revista que sabe cómo camuflarlo todo, cómo seducirlo todo y lo convierte todo en capital. Y lo que era fantástico y maravilloso y en un dechado de humanidad, lo coge el capital y te lo convierte en algo monstruoso. Hay que aprender a esquivar el capital. Asistí ahora hace poco a un curso por internet, que os lo puedo compartir si queréis, pero bueno, sobre capitalismo de Fisher. No sé si conocéis a Fisher, que es un crítico del capitalismo inglés, que era un ataque brutal al capitalismo, y el curso lo hacía un anarquista y un marxista, los dos ateos, y hablaban de espiritualidad de vez en cuando. O sea que los dos jóvenes, yo alucinando pepinos en el curso online, pero me encantó. Lo organizó Teresa Guardans. Bueno, Teresa Guardans está al lado de esto. Y me quedé sorprendido de lo que dijeron. Entre otras cosas, una cosa que me quedó grabado, analizaron las distopías de todas las series estas. ¿Sabéis estas series que están por Netflix, por Amazon, donde todos son distopías que anuncian el fin del mundo? Dice, si os fijáis, hemos analizado, nos mostraron varias series, dice, al final de estas series siempre ganan los buenos, o casi siempre, dice, pero nunca nos presentan cuál es el modelo de esta nueva sociedad. O sea, nos pasan explicando la distopía 9 capítulos y al final nos presentan la alternativa, que gana una alternativa, pero no nos dicen cómo vivirán, cómo será esta nueva sociedad. Nunca nos lo dicen esto. Y fue curioso esta crítica, ¿no? De por qué están obsesionados todos estos medios de comunicación en presentarnos las distopías que nos acojonan a todos, que nos desesperan a todos, que nos angustian a todos, y no nos presentan ninguna alternativa. Lo dejan igual. Con lo cual, ¿qué pretenden?
Y entonces el marxista, el que era marxista, nos dijo, pretenden que sigáis apoyando el capitalismo. Y yo, que no soy marxista, pensé, este puñetero joven tiene razón. Tiene razón. Lo que pretenden, sin decírnoslo, es que digamos, pues no estamos tan mal. Porque fíjate lo que podría pasar. Nos llenan de distopías para que digamos, pues ya estamos bien como estamos. ¿Cómo es eso? Santa Rita, que me quede, o Madrecita, que me quede como esté. Bueno, yo creo que ya hay que ir a cenar, ¿eh? Ya tenéis. Bueno, pues, gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos por la asistencia.